Buenas noches, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? ¿Habéis hecho ya vuestros pequeños sueños antes de empezar esta sesión FP2 Q1 Q2? Que ya os lo adelanto, Pole Márquez, bueno, vaya condiciones para Marc Márquez, increíble, lloviendo, ha parado de llover ahora, estamos con el radar, vamos a poner el radar aquí en pantalla, porque el radar pone que ya no llueve, parece que no va a llover, o sea que podríamos estar ante una pista mojada que se va a ir secando en el FP2 y que veremos cómo está la Q1 y Q2. O sea, vamos a ver cómo llega la pista la Q1 y Q2. Se está ahora parando, está dejando de llover según el radar y podríamos tener una Q1, una Q2 en condiciones un poco de carril o asfalto no del todo en condiciones para esa lucha por la pole. Veremos si el FP2 va a servir para algo, porque mañana no va a llover. No tiene mucho sentido rodar en lluvia ahora, seguramente. Veremos qué dicen los pilotos, pero bueno, vamos a ver ahora si no será un FP2 aburrido. O mira la gaviota, a ver. Uy, Onku, casi. Bueno, chicos, bienvenidos al directo. Vamos con las poles P1 para, atención, de FranPlay 06. Buenas noches, vamos, Marc, a por la pole. Pues pinta bien de FranPlay 06. P2 para Earl, enhorabuena Earl, P2 y P3 para 13 P3, enhorabuena. Activo desde República Dominicana con TR MotoGP, gracias Nilson Mejía, enhorabuena por estar aquí. P4, medalla de chocolate, pero bien, P4 está muy bien, ¿vale? Pues nada, bienvenidos, muy cuánta gente por aquí. Bueno. Le ganaron a él, el P1. Oye, él, mira, van a por ti ya, van a por ti. Eres un crack, eres el que siempre está aquí arriba en las poles, así que eres la referencia y van a por ti, ¿vale? Buenanit, ¿qué tal? Mosquito Killer. A mí me pican los mosquitos, nuevamente, o sea que... Buenas a todos, ¿qué tal? Norbert, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Fernando López, buenas noches. Saludos, Luis, el quinto planeta, saludos, mala suerte, tercera línea. Hola amigos, buenas. Raúl Andrade desde Colombia. Raúl, muy buenas. ¿Qué tal? Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a esta noche, 12:48, aún a veces yo estoy viendo la tele. O sea que me he ido a dormir a las 9:30 y he dormido, tío. Estaba ahí dando vueltas a la cama, que yo tan pronto a dormir como que no, ¿sabes? Pero me he dormido, me he levantado hace poco y me ha ayudado estas 3 horitas, 2 horitas y media de dormir, me han ayudado. Y espero estar aquí despierto para vivir con vosotros esta Q2 y esta FP2. Vaya caídas que están habiendo en Moto 2, tío. Vaya caídas que están habiendo en Moto 2, Hola desde Nicaragua, ¿qué tal? Desde Costa Rica, muy buenas. Desde Costa Rica, Nicaragua, qué grandes. Pues bueno, chicos, aquí tenemos el radar, como decía, que parece que no va a llover más. Vamos a ampliarlo el zoom, ¿vale? Y ahí lo veis, ¿no? ¿Dónde está? Ahora, ¿vale? Aquí una manchita, ¿veis? En el 14, una manchita que desaparece ahora en 2 horas y ya está como despejado toda la tarde, ¿vale? Tenemos aquí la evolución. Estamos ahora con esta manchita, ya no está lloviendo allí y parece que no va a llover. El radar dice que no va a llover, pero vamos a verlo ahora, qué dicen los pilotos, qué dicen los equipos, qué dicen los protagonistas, y vamos a poner ya en pantalla nuestro live timing en modo ya crono para ver esta FP2, que va a ser más larga y no va a valer para nada, va a ser una agonía. 40 minutos para nada, ¿no? Porque, bueno, Marc se quejó, que he puesto un tuit en plan coña, porque en Twitter no hagáis mucho caso a muchos, porque la gente se pone un poco, se pica un poco, pero Márquez lloriqueó ayer, es coña, porque dijo que aquí venía que alargar el FP2, porque eso ayuda a la gente que necesita más tiempo para prepararse. Y él dice, oye, mira, es lo que hay. Si el FP1 lo hemos perdido, es lo que hay, os aguantáis, ¿no? No le falta razón, pero
no deja de ser una queja sobre el sistema que para, bueno, pues para que no beneficien a los demás. Obviamente legítimo, pero eso en nuestro argot motero, nuestro argot motogepero, nuestra familia, eso es un lloriqueo en toda regla. Eso lo dice otro que va de rojo y le cae la etiqueta de llorón. Es así, ¿vale? Pero bueno, polémicas aparte. Vista aérea aquí ahora ya de Australia, de las costas, surfers de aquí de puta madre, todo guapísimo. Le he robado un iPad a mi crío para ver los tiempos un poco más en grande, ¿vale? El lift timing más en grande. Y veremos a ver qué pasa en esta Q2. Hola Luis. Hola Luis. Adriano Leal. Desde Brasil siempre juntos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Fabio Quartararo, no, tú no duermes, tío. Tú no duermes, tío. No, yo no duermo, tío, yo no duermo. Pero bueno, buenas noches, Fran JFL, ¿qué pasa, tío? Nos saltas a la mitad. Bueno, eso no sé lo que significa esto. No empecéis, ¿vale? No empecéis, no empecéis, no empecéis. Bueno, ahí tenemos el circuito de Phillip Island, los sectores 1, 2, 3, 4, las curvas, las sectores... Bueno, ¿esto qué es? Las curvas de izquierda, las curvas de derechas. Ahora está el sector 1, que es curva derecha, curva izquierda. Sector 2, la de izquierda es la T3, la 4 la lenta y la antes de la rápida la 7. El sector 3, sector 4. Antes del sector 4 es la derecha es lenta, que es la 10, y la de meta, 11, 12. Ok, y las frenadas, que es final de recta, y la 16, y la 4 y la 10, ¿vale? En la zona de estrés del neumático, que es en ronda meta, que es la izquierda es en ronda meta, y poco más que añadir este circuito que ya lo tenéis todos bastante memorizado. Y que, perdón, y que os mola un montón. Sí que hay un debate de la peligrosidad, del peligro de los animales en pista. Es así, pero veremos, porque este circuito es como obligatorio en el calendario y es el circuito donde más carreras guays se viven y donde nadie se supone, se le pasa por la cabeza que desaparezca del calendario por los canguros, por los gansos y por las gaviotas. Bueno, las gaviotas, mira, los canguros ya, año pasado hubo un canguro por ahí, creo, no me acuerdo, vi una imagen de un canguro saltando por ahí, que eso ya es peligroso. No, lo siguiente, las ocas también. Pero tema peligroso sobre la mesa, importante hablarlo y solucionarlo sobre todo, ¿vale? Bueno, Gran Premio para Mar, dicen por aquí, Rubén Darío Hernández Acero, Gran Premio para Mar, puede ser, está ahí Márquez, está ahí, sí que puede ser. Y podía ser un Gran Premio para Mar, Rubén, en el que por primera vez, por segunda vez, pero por primera oficial, fuese esas carreras que, bueno, aparte de Aragón, de ganarla contra los pilotos, contra los demás al full nivel, ¿vale? Con condiciones buenas, mañana en seco y tal, circuito de izquierdas, gestión de la carrera, una victoria que aún así no la ha conseguido y que será muy importante para el año que viene, para aclimatarse ya al año que viene con este MotoGP, ¿vale? Más de gestión de control y no de otras cosas, ¿no? Que a Marc aún le cuesta un poco eso. Bueno, claro, es que acaba de llegar a Ducati. Le cuesta gestionar, le cuesta clasificar bien a veces por errores y por cosas que está cometiendo. Estas semanas, este Gran Premio se ha propuesto no fallar en Q2, clavarlo, o sea, cuadrar el fin de semana es lo que él quiere, cuadrarlo y a ver si puede, cuadrado con los dos pilotos más fuertes, que son Pecco y Jorge de momento, al máximo nivel, ganarles, eso sí, todos al máximo nivel y plantar esa batalla previa ya al año 2025. Año 2025. 2025 es un número que todo el mundo tiene en la cabeza ya, no solo por la temporada, sino por la moto del 25. Están hartos de oír de la 23, la GP23, la GP23. Tenemos ya la GP23 todos metidas en el cerebro, ¿no? Y encima Pecco ha dicho una cosa ayer que, bueno, dijo una cosa ayer que es... es fuerte, ¿no? Las características de la GP23 y la GP24, ¿no? Claro, describió lo que es la GP23 y la GP24 y pensamos, bueno, pues la GP24 es para Márquez. Es que la GP24 es para Márquez. Es que la GP23 sería una anti-Márquez, realmente, ¿vale? O sea que veremos qué es lo que pasa el año que viene con una moto con menos peso atrás, como tiene la GP23, que fue un exceso de peso atrás, y tiene más peso delante la GP24, cosa que eso a Márquez le beneficia bastante. O sea que
las características de la moto son diferentes y podría ser por el estilo de Marc que esa GP24 le fuese bastante mejor que la GP23. Eso en base a lo que conocemos del estilo de Márquez, pero en este contexto todo falta por verse y por confirmarse porque estamos en un contexto totalmente diferente. A Marc también le gusta el grip, así que tendrá menos grip, o sea que una cosa por la otra, ya veremos, ¿vale? Pues bueno, ahí está Bezzecchi en imagen. Polemar, Binder, Bezzecchi, separa, perdona, separa no, ¿no? No separa. No separa. Bueno, preguntan, Pablo Juan Arena, ¿cómo se afrontará esto? ¿Cómo lo afrontas? Radar, no va a llover. Q1, Q2, sprint, no va a llover. Mañana va a llover. ¿Para qué sirve esta Q2? Esta FP2, perdón. O sea, qué casco más raro, ¿no? El de Acosta, tío. Se ha puesto el pelo marrón, tío. Bueno. Si el volante de inercia va un poco en la misma línea, ¿vale? Para ayudar a ese exceso de peso atrás, ¿vale? Para la frenada. Pero vamos. ¿Esto qué es, tío? Combined. Tengo por aquí... ¿Dónde está, tío? Lo de... No, hombre. Joder, hombre. Bueno, la rapada de Marc, la 3, brutal. Hice pantallazo ayer. La quiero esta foto. Bonita la derrapada de Marc en la 3. A mitad de sesión, no fue la vuelta rápida esta. ¿Vale? Oh, tío, esto es un rollo, tío. Pecco Bagnaia en imagen. Se pone los tapones de las orejas. Se pone su cinta del pelo. Perdonad, ¿eh? Bueno, se están preparando los pilotos. Deja poner el contador. 40 minutos de sesión. Vamos a poner el tiempo en pantalla para que podáis cuadrar vuestro horario con el mío. 40. Vamos con el 39. 45. Vámonos. Bueno, pues salen los pilotos, ¿eh? Salen los pilotos, chicos. Salen todos los pilotos. En principio, están todos vistiéndose. Casco, guantes. Van a salir a pista. Empieza el contador. Empieza luz verde. Bandera verde en Australia. Abren pit lane, chicos. Abren pit lane. Se preparan los pilotos para el FP2. Mojado. En mojado. Bastianini. Morbidelli. Mir. Binder. Marini.
Bezzecchi, Marc Márquez, todos a pista, chicos, todos a pista. Ahí tenéis el contador 39.45 para la final de la sesión del FP2. Pecco Bagnaia en imagen. Vamos, chicos, vamos. En imagen la moto de Marc. Ahora 39.35 para esta FP2. Vamos a ver, Marc está ahí está Marc en el fondo del box, controlando la situación. Tranquilo. Marc Márquez de momento tranquilo. Es Alex Márquez el que ha salido. Blandos de lluvia, blandos para todo el mundo. blando para todo el mundo de momento en pista. Pilotos rodando lento, primera vuelta, Phillip Island, mar de fondo, espectacular circuito, sube Marc Márquez en su moto, neumáticos peludos para Marc también, obviamente, toda la parrilla con los neumáticos blando de lluvia, y se baja la visera Marc Márquez y 39 minutos para la sesión, y vamos con las imágenes. Ahí está Pecco, ahí está Raúl, ahí está Savadori, y claros, hay claros en el cielo, claros en el cielo, allí hay más negro, pero parece que no llueve, parece que se va a secar, parece que va a haber carril en breve. Yo creo que los pilotos van a sacar la pista, están secando la pista, básicamente, porque si no, no creo que tenga mucho sentido esto con el radar que hemos visto, Ahí en imagen Jorge Martín. Héctor Barranco, ¿crees que Márquez estará en desventaja por el nuevo equipo? No creo. Todos serán ventajas el año que viene para Marc. Todo. Si no, no hubiese ido a ese equipo. Ahí está Jorge, Joan Mir, Dijan Antonio. Tiempo de referencia, ahora va a ser el primero en pasar Viñales, creo. Bueno, no hay tiempos, tío. Bueno, pues Jorge se mete en boxes. Jorge Martín se mete en pit lane y hace cambio de moto. Cambio de moto para Jorge Martín. ¿Se ha metido slicks, tío? ¿En serio? Ah, no. ¿Perdona? No entiendo nada. Jorge Martín ha entrado a pista, ha vuelto a salir, pero ¿ha cambiado neumáticos? Sí, son de agua, vale. Es que no he entendido nada de Jorge Martín. No he entendido. Jorge Martín ha entrado a boxes para cambiar de moto. No sabemos por qué. ¿Vale? Ahí está Quartararo con Pecco detrás. De momento no hay tiempos. No hay tiempos de referencia todavía. Pecco, Quartararo. No entiendo nada, chicos. No he entendido nada. Bueno, pues en imagen los pilotos rodando. Primero en pasar es Morbidelli con 1.44. Alex Márquez 1.44. Segundo tiempo de referencia. Tiempo de referencia. Primero 1.44. Segundo también 1.44. Y siguen rodando 42 de Jean Antonio. 42 Jack Miller. 45 Alex Espargaró. Vaya imagen de nubes de fondo. Pecco Bagnaia 42. Quartararo 42. Vamos a ver Viñales 41. Vamos a ver Márquez, que va a hacer un 35 de golpe, yo creo. No, bueno. 1.40 para Raúl Fernández. Tiempos lentos todavía. Tiempos lentos. Onboard. Aquí Quartararo. Mira, ya hay manchas de seco, ¿eh? Ya hay alguna clapa de seco, ¿eh? Atención, que hay alguna clapa de seco. En la entrada de meta hemos visto un pequeño carril de seco, ¿eh? Atención, ¿eh? Bagnaia adelanta a Quartararo. Marc Márquez 41. Ah, pues me he equivocado. 41 para Márquez. Bueno, ahí está. Vaya duelo aquí con Quartararo y Bagnaia. Bueno, vaya duelo. Están rodando juntos los dos. Casi no hay spray. No levantan spray. Está bastante seco por lo que parece. Está bastante seco. Bastante shoot. Por lo que parece. O sea que, mira, hay otro carril. Más carril aquí. Marc Márquez aquí pasando por el lado de un carril también. Marc Márquez pasando por meta ahora. 41-0 para Marc. Sigue mandando Raúl.
Bueno, chicos, que se seque ya. Me ha picado un mosquito, tío. O, a mí no me pican los mosquitos, pero tengo aquí algo. Bueno, chicos, pues vamos a ver esta pista si se va secando o no. Atención, Morbidelli 1.40, Morbidelli primero, 1.40. Franco Morbidelli, 34 minutos. Alex Márquez, que mejora, dice Antonio, 1.40, que mejora, dice Antonio. Josep Crack, Javier Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Jack Miller, 1.40 también. Bueno. Chicos, ¿os animáis? ¿No os animáis? ¿Esto qué es? Bañaya, 1.40. Alex Márquez, 41. Viñales, 39. Primero en bajar de 40. Maverick Viñales, 1.39. Maverick Viñales. Vamos, Maverick. Aquí vemos la onboard de Marc Márquez. Vamos a ver esa onboard. Tiene pista libre delante de Marc Márquez. La 7, la 8. Derechas. Vamos a la parte, la izquierda es antes de la bajada. Preciosa esta curva. Esta curva que se ve de atrás, esa imagen tan bonita. La frenada de la 8 ahora en bajada. La 8, vámonos para la bajadita. La 8. Uy. Aquí hay mucha agua. La 8 y vamos para la 2 antes de meta. Aquí hay un poco de carril. Izquierdas, Mar, trazando, hay un poco de carril. Se va abriendo, se va hacia afuera. Cambios de asfalto, aquí carril. En la entrada de la 12 hay carril, chicos, se está secando. Marc Márquez 38.3, Marc Márquez 38.3, ya le mete un segundo a Raúl Fernández. Es lo habitual ver a Márquez primero en estas condiciones. Marc Márquez primero con 38.3. Ahí está, Marc. Bueno, pues nadie viene mejorando, o sea que Morbidelli 38.3 a 0.083, Morbidelli de Marc Márquez. Y este tiene el mono sucio, se ha caído este tío. Y sigue bajando Márquez. Sigue ahora mejorando Joan Mir, Zarco. Bañaya 1.40, 0. Viñales 38.9 ahora también, bajando. Van bajando tiempos. Está la pista mojada, pero no está cayendo agua, se está marcando carril, primeras imágenes de carril seco, ya están cambiando aquí neumáticos en las motos de Bezzecchi y de Gia, hasta las motos de Bezzecchi en boxes, las motos de Bezzecchi en boxes, Marc Márquez a la imagen, con ese, va muy así con los brazos Márquez, siempre ha ido muy así. Y 37.8 para Marc Márquez. 37.8 para Marc Márquez. 37.8 para Marc Márquez. Que le mete ya un segundito casi, bueno, medio segundito a Franco Morbidelli, que está en 38.3. Franco Morbidelli. Viñales viene en rojo ahora mismo. Viñales en rojo. Está Marc detrás de Morbidelli, creo, ¿no? Bueno, porque Bezzecchi está en pit lane. Jorge Martín está P6 por delante de... Mira, en esta sesión Jorge está yendo más rápido que Pecco Bagnaia, ¿eh? Es una cosa que no tiene mucha importancia, pero es un detallito de intenciones, ¿no? De quién está aplicándose más, ¿no? Y Jorge está ahora P6 y Bagnaia está P10 con 40.0 y Jorge con 39.5. Jorge Martín, ahí está Pecco. Ahí está Miller por medio de la pista. Ahora mejora Márquez, ahora mejora Di Giannantonio, 39.4. Ahora mejora Mir, 39.4. Mucho tráfico en pista. Y bueno, la moto de Pecco no es muy adaptable a las situaciones extremas, ¿eh? O sea que le cuesta más. Ahí está 38.2 para Maverick. Se pone a 0.3 de Marc. La moto roja de Pecco. Ahí está en imagen. Bagnaia, un segundo perdiendo en el sector 3 respecto a Marc Márquez. Ahora viene Morbidelli en rojo en el sector 1. Morbidelli en rojo, sector 1. Todos con los neumáticos blandos de agua. Hay dos versiones de agua, ¿sabéis? El blando y el medio. Están todos con el blando. Yo creo que si la pusiesen un medio bajarían bastante. Porque hay una parte que está bastante ya... con poca agua, dijéramos. Así que ahí las Yamaha. Ahí está Maverick. Que está yendo rápido. Maverick Viñales. Ahora P2, P3 para Morbidelli, que viene a 0-0 en el sector 2. Bagnaia viene mejorando. Bagnaia ha pasado a Jorge Martín. Ahora Bagnaia está en 39.2. Ha superado a Jorge Martín. Pecco Bagnaia. P6 para Pecco. P6 para Pecco.
Morbidelli en rojo en sector 3. Morbidelli se ha picado. Morbidelli se ha picado con Márquez, ¿eh? Ojo, Morbidelli, que quiere quitarle la P1 a Márquez y viene en rojo en el sector 3. Morbidelli, rojo sector 3. Ahora mismo en imagen Morbidelli, que parece que se haya caído porque tiene el mono o sucio, o no, no lo entiendo. Veremos el sector 4 de Morbidelli. Si se lo quita o no a Marc Márquez. Y no. Y no. Se va a boxes Morbidelli. Se va a boxes Morbidelli cuando venía en rojo en el sector 3. Morbidelli, boxes, Bagnaia, P5, mejorando 38.7 para Pecco Bagnaia ahora. Pero muy poco a poco, mientras Marc Márquez en 2 vueltas, ¡pam!, ha sacado el tiempo como siempre. Como siempre. ¿Qué es eso de la revancha, Luis? Bueno, la revancha, pues bueno, tío, no sé cómo explicártelo, la revancha del año pasado, ¿no? La segunda vuelta, ¿no? Claro, depende del país, esta expresión no la conocéis seguramente, ¿no? La revancha es, bueno, tú pierdes contra alguien en un partido y el siguiente partido te tomas la revancha, te lo tomas con una motivación especial para ganarle, ¿no? La revancha es de Jorge Martín sobre Pecco porque quiere este año doblegarle lo del año pasado, quiere ganarle y va a esforzarse al máximo para que no pase lo del año pasado, que le ganó Pecco. La revancha de Jorge Martín sobre Pecco Bagnaia. Pues sigue mandando Márquez con Viñales, Morbidelli, que está en pit lane. Márquez viene en rojo ahora. Martín pasa a Pecco Bagnaia ahora. Martín se pone quinto, pasa a Pecco en ese duelo entre los dos, marcándose uno al otro en esta sesión de mojado. Importante psicológicamente marcarse y demostrar al rival que estás entero en cada sesión, que estás a todas, que no tienes puntos débiles, que estás luchando cada segundo por el título, que no vas a ceder, que en cada momento lo vas a poner difícil a tu rival, sea en una sesión libre o no. Y aquí Jorge Martín contestando a Pecco, poniéndose por delante. Alex Márquez supera ahora a los dos líderes del mundial. P5 para Alex Márquez. Y ahora Bagnaia le responde a Martín. Bueno. Está entretenido esto entre los dos. Ahora Bagnaia responde a Martín mientras Marc va a su rollo. Marc Márquez va a su rollo. Está 0-6 en el sector 3. Metiéndose una paliza literal a todos en el sector 3, Marc Márquez en esta sesión en mojado. Y cuanto más se seca la pista así, más diferencia va a marcar Marc Márquez, ¿eh? Cuanto más carril haya, más diferencia se marcará Marc Márquez, ¿eh? Es el primer piloto siempre en calentar el neumático, en aprovechar ese pequeño carril de palmo. Habíamos visto carreras de Marc, 37-0 para Marc, 37-0 para Marc. Le saca un segundo Maverick Viñales, que ahora viene en rojo Maverick Viñales. Pues Márquez es un especialista en ir en un palmo de pista. Es como eso el baile ese del chotis, ¿no? Es el chotis, el que se baila en la baldosa. No sé, bueno, no sé si era el chotis. Es especialista Márquez en bailar por el palmo de pista seca, ¿ok? Y es el tío más eficaz en eso, ¿vale? O sea que mientras se vaya marcando carril, Marc Márquez irá mejorándole a sus rivales hasta que ya un carril considerable y todo el mundo puede ir rápido, ¿vale? Pero ahora mismo Márquez ha bajado ya un segundo más en esta vuelta y les mete ya, sí, pues un segundo a Maverick y 1.2 a Franco Morbidelli, que está ahora en imagen Jorge Martín. Jorge Martín que no responde. Ahora sí, le responde a Pecco. Responde a Pecco Jorge Martín. Atención, que le va a pasar otra vez a Pecco. Va a pasar otra vez a Pecco Bagnaia. Estimate 7 para Jorge Martín. Vamos a ver si le contesta o no. Sector 2. Mejorando el tiempo Jorge Martín. Bueno, pues vaya lo que ha dicho ahora Borsoy. Ay, ¿quién era este? Pablo Nieto. Era Pablo, ¿no? Hostia, me parece que ha dicho algo que puse un tuit ayer sobre la GP23 y 24. Sobre el empuje de la moto. Que aquí, por lo que he entendido, empuja menos. Ahí para Pecco Bagnaia. Para Pecco Bagnaia, de momento están en pit lane casi todos. Maverick viene ahora en rojo sector 1, naranja sector 2 para Maverick. Atención, Janone.
Habla Pablo Nieto sobre el sustituto de Gia. Perdona, ¿eh? Es cierto que Yanón está en la lista. Tenemos 3 o 4 que tenemos que empezar a valorar. Ten en cuenta que al final lo de Fabio se decidió hace 3 días y en 2 días vamos a decidir quién va a venir. Bueno, ahí está Jorge Martín en boxes, 24 minutos, sigue la pista mojada, está costando que se seque, bueno, costando. Yo no veo que cueste mucho porque es normal. Dicen que drena menos que... Uy, ¿este era Maverick? Madre mía, cómo ha entrado Maverick a Pedro Acosta. Madre mía, ¿no era Acosta? No, era Augusto, era Augusto. Era Augusto, no, era... Era Pedro Acosta, tío. Vaya hachazo. Vaya hachazo que le ha pegado Maverick a Pedro, tío. Esto le ha gustado a Pedro, ya te lo digo yo, Vaya hachazo que le ha pegado Maverick a Pedro Acosta, Y esto le va a gustar, Bueno, Maverick salva un poco los papeles. Le baja a 0,7 a Marc Márquez. Pedro Acosta le baja a 0,7 a Marc Márquez, perdón. No, era Augusto, era Augusto. Era Augusto, era Augusto, era Augusto. Era Augusto. El hachazo ha sido Augusto. Es que lo ha parado aquí, sí. Era Augusto. Es que tenía a Pedro delante, y se ha ido a por Pedro, yo creo. Ha visto a Pedro y dice, voy a por él, ¿sabes? Bueno, ha pasado Augusto. No, era Augusto el hachazo de Maverick, ¿vale? Bueno, pues Bezzecchi en la pista. Atención, sigue con neumáticos de agua Bezzecchi. Ha salido el primer piloto que ha entrado a pit lane y ha sido Bezzecchi. Ha salido con neumáticos de agua, otra vez con los mismos neumáticos. Y ahora el de Michelin otra vez hablando con Pecco. El de Michelin hablando otra vez con Pecco, Esta imagen es bastante curiosa, el de Michelin. Hace semanas que le vemos hablando bastante con Pecco Bagnaia, desde esa vez que dijeron de vamos a trabajar juntos para que no pase esto, ¿os acordáis, no? Pues hemos visto ya varias imágenes del de Michelin insistiéndole ahí a Pecco Bagnaia, está muy encima de Pecco, ¿vale? Para que no tenga críticas Michelin, O sea, que nos conocemos, Ahí está Tardocci con Pecco Bagnaia también, encima de Pecco. Pero esta sesión es claramente para Marc Márquez y atención, P2 para Pedro Acosta. P2 para Pedro Acosta. P2 para Pedro Acosta, ahora mismo embojado. Era Augusto, sí. Es Augusto, sí. Era Augusto Fernández. Ahora veo que me rectificáis, Embojado no deberían arriesgar Pecco y Martín. Que los demás se arriesguen totalmente. Davis, Panicia. El chapista de KTM... Bueno. Buenas, Luis. Somos unos enfermos de MotoGP. Jorge Vaso Fernández. Totalmente, tío. Es así. Totalmente. Bautista va a suplir a Di Giannantonio. No creo. Ahí está Jorge Martín. Pones el casco. Todo el mundo en pit lane menos Bezzecchi, que ya ha salido a pista después de parar el primero en pit lane para tocar algo de su moto, que ha vuelto a salir con neumáticos de lluvia, los mismos neumáticos usados para Bezzecchi en pista ahora mismo, ya marcando su primer tiempo después de ese parón en pista. En imagen Jorge Martín. Desde atrás, bonita imagen también de Jorge Martín. Pues ahí los de Michelin también con Marc Márquez. 2 técnicos de Michelin con Marc Márquez. 2 técnicos de Michelin con Marc Márquez. Bezzecchi viene rápido en sector 1 ahora. Vamos a ver si está la pista mejorando y van a empezar a bajar tiempos o no. Márquez haciendo gestos de frenada con su dedo. Frenando, metiendo la moto, haciendo así, el gesto Márquez. Pues Bezzecchi, el único piloto en pista ahora, bajando su tiempo en el sector 1, 0-1 de tiempo de Marc. Bueno, ahí viaja Márquez ahora en slow motion. Han puesto, qué buena la realización, ha puesto Márquez la imagen del freno y de la entrada de curva y han puesto un slow motion del freno y la entrada de curva. O sea, brutal el realizador de MotoGP, porque ha puesto la imagen de Marc. Brutal, me encanta. Esta gente de las imágenes lo hace súper bien, tío, es increíble. Ha salido Márquez en el pit lane frenando con el dedo y haciendo el gesto así de entrar a la curva, ¿vale? Con el freno, entrar, el gesto. Y el realizador ha cogido la imagen de Márquez en la curva 4, en la 8, perdona, en la bajada, con el gesto de frenar y entrar en cámara lenta. Ha sido brutal, o sea, brutal el realizador, Un 10 para el realizador, tío. Un 10.
Y esto lo hacen muchas veces, ¿eh? En los que emiten las imágenes de MotoGP. Son unos cracks, tío. Son muy buenos, buenísimos. Ahí está Bezzecchi, que ha mejorado a 38.5 para Bezzecchi. Se pone P7 por delante de Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Carril, mira el carril, mira el carril, mira el carril, mira el carril. Mira el carril cómo se está ya secando la pista, ¿eh? Cómo se está secando la pista, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que se está secando la pista. Morbidelli viene ahora en rojo otra vez. Ah, no. Sale Morbidelli pista. Sale Morbidelli pista. Sale Morbidelli pista. Sale Jorge. Bueno, salen todos a pista otra vez. Sale Jorge. Sale Binder. 19:30 para el final de la sesión. Siguen las manchas de mojado por todos lados. Pero la pista se está secando. Luis, saludos a Latinoamérica. Javier Medina. Ya hay la música, tío, ¿no? De Fons. Pep Sanz. Ya hay música de fondo, ¿no? Ya hay música de fondo, tío. Ya estoy escuchando la música de fondo. Vale, chicos, pues seguimos. ¿Así millón o no? ¿Así es millón? ¿Se oye mejor ahora el ambiente de fondo? Estamos con ambiente, sonido ambiente de MotoGP de fondo. Buenas, crack. Buenas a todos. Un andorrano a pie del cañón. David Gómez. Muy buenas, tío. Sí, señor. Bueno, pues ahora sale Miller. Si molesta el ruido del ambiente, me lo decís y lo quito, ¿vale? Imagen Jorge Martín otra vez. Sigue mandando Marc Márquez. 37-0, 37-8 para Pedro Acosta, 38-1 para Maverick Viñales. Jorge Martín. Muy por el sitio, fino. El miedo de hoy es el viento en la sprint, pero no debería de llover. Dice Alfredo Cancelas. Gracias, Alfredo. Bueno, pues todo el mundo sigue con los neumáticos de lluvia. Sí, sí. Es el sonido real, ¿eh? Es exactamente... Además, está clavado con Dazón, ¿eh? O sea, es exacto... Ahora está... Esto es Martín. Esto es Martín. ¿Vale? Abriendo gas. ¿Vale? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Excelente idea, Stonework. Buenas noches, Luis, buenas noches. Ramona Almonte, ¿qué tal? Se escucha bien, gracias, pues lo dejamos así, David Gómez. Se escucha bien, lo dejaremos así, David Gómez, lo dejaremos así, ¿de acuerdo? Pues ahí está Jorge Martín en imagen otra vez, lento, viene lentito ahora Jorge Martín. Veremos qué hacen los pilotos, porque ahora están rodando lentos. Márquez en pit lane, Acosta en pit lane, Maverick en pit lane, Morbidelli en pista, Di Giannantonio en pista, Alex Márquez pit lane, Bezzecchi pit lane, Bezzecchi otra vez pit lane, Bezzecchi otra vez pit lane, atención, Bezzecchi otra vez en pit lane, Bueno, Martín viene lento otra vez, viene lento. 30 y 40, se ha marcado un 48 ahora Jorge Martín. Están secando yo creo que están secando la pista, no hay más. Están secando la pista. Es que no veo otra cosa. 48 para Jorge Martín. 3 segundos más lentos que Marc Márquez. Están secando la pista. Es que no encuentro otra explicación. Ahí está Marc. Morbidelli ahora mejorando el sector 1. Marc viendo las imágenes. 15 para el final de la sesión. Olvídate de los slicks hasta la quali. Pues sí, la quali ya veremos, porque vienen en 15 minutos viene la quali,
O sea que en 15 minutos viene la quali. O sea, en 15 minutos no se seca esto ni de coña, ¿sabes? Sustito de Pecco ahora mismo. En imagen aquí ahora Pecco, que no están yendo nada rápido. Ahora 1.50 ha marcado Pecco en esta vuelta. Bueno, ahora Zarco mejora 1.38.0 para Zarco ahora. Se pone P3. Está hablando Michelin, perdón. No escucho bien, tío. No me he enterado bien de lo que ha dicho. A ver qué dicen ahora Borja González, que lo traducirá. Luis, parece que Marc se queja del tacto del freno. Sí, bueno, es muy especial el Marc en eso. Es que si se queja aquí del tacto del freno, es que ya... Porque aquí el problema es que no se calienta el freno, ¿vale? El problema es que no se calienta. Entonces, quizás se queje de eso, ¿no? Que el freno aún no tira bastante, ¿vale? ¿Ves hacer con Q2? Me gustaría verlo, ¿vale? Pero no, no lo veo difícil, ¿vale? Está Miller ahí. Bueno, ahí está Di Antonio. Cada vez hay más manchas de seco, pero está costando que baje la humedad de la pista, la mojado. Pero va a ser difícil la Q1, el carril. Mira, aquí está seco, por ejemplo. Pero va a ser difícil que se marque carril, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí están los pilotos parando en pista. Jorge, Zarco. Binder ahora viene dentro también. Di Antonio Rojo, sector 1. Pero es que las condiciones de pista ahora están... Bueno, atención. Atención. Marc Márquez. Atención. Marc Márquez. Marc Márquez. Atención. Neumáticos slick para Marc Márquez. Atención. Neumáticos slick para Marc Márquez y para Augusto Fernández. Marc Márquez acaba de montar neumáticos... No, Marc Márquez, espérate. ¿Los han cambiado otra vez? No. Alex Márquez, perdón. Alex Márquez, neumáticos de seco para Alex Márquez. Medio para Alex Márquez. Atención, Alex Márquez montando medio de seco. Alex Márquez. En pista, Alex Márquez con neumáticos medios. Y atención, que ahora Pecco se ha puesto tercero en 37.8 y Pecco bajando el ritmo, el crono ahora en el sector 1 en rojo. Pecco está bajando el tiempo de marca ahora en sector 1, se ha puesto P3, Pecco Bagnaia, pero las condiciones son bastante diferentes ahora al tiempo que ha hecho Marc, o sea que no es relevante este tiempo que están haciendo ahora Márquez, Bagnaia o Raúl, porque las condiciones son más de seco y se puede ir más rápido, yo creo, que antes, ¿vale? Márquez lleva en pista bastantes vueltas, o sea que este tiempo yo creo que no nos dice demasiado, pero lo que sí que es interesante es que Alex Márquez ha montado los neumáticos slick y está en pista rodando a 1.7 en el sector 2. Ahora lento, Alex Márquez lento con los neumáticos de seco. Atención, primer piloto en montar seco ha sido Augusto Fernández, el trasero, ha mantenido la lluvia delantero, y Alex Márquez los dos neumáticos de seco ahora mismo en pista. Los dos MM para Alex Márquez en pista ahora mismo. Vamos a ver qué pasa con estos neumáticos, porque Alex Márquez está a 2 segundos en el sector 3, está rodando muy lento Alex Márquez en el sector 3. Ahí está Pecco, que viene mejorando también su tiempo en el sector 3 y mejora su tiempo 37.7 para Pecco, que se pone tercero ahora mismo en estas condiciones. Pero repito, Marc está en pista, en pit lane, ahora sale Marc a pista, pero estas condiciones yo creo que están siendo mejores que hace un rato. Mira la pista cómo está, mira la pista cómo está, mira. La parte de meta está seca, está seco. La 13, la 12 está seco, ¿eh? La 12 está seca, la 12, ¿eh? Está seca la 12, atención, se va a secar rápido. Yo creo que en la Q2 es seco, ¿eh? La Q1 no sé, pero la Q2 va a ser seco, ¿eh?
Atención, de Q2, Pecco Bagnaia en rojo otra vez, Bezzecchi en rojo, Joan Mir en rojo, Jack Miller en rojo, la gente bajando el tiempo ahora en rojo, y Maverick Viñales, atención, Maverick Viñales, segundo piloto a poner seco, Maverick Viñales, segundo piloto a poner seco, Maverick Viñales, segundo piloto a poner seco, Atención, ya son dos pilotos que ponen medios, y esto va a ir a más, va a ir a más, chicos, esto va a ser en seco, La Q1 va a ser en seco, faltan 10 minutos y ya hay dos pilotos con neumáticos de seco, que es Maverick Viñales y Alex Márquez, Ojito, que se va a secar, Bagnaia viene en rojo otra vez en el sector 2, ahora pierde en el sector 3. Y ya está casi el carril bastante marcado, o sea que ahora mismo, estos tiempos, pues bueno, el mejor ha sido claramente Marc Márquez en mojado, ha sido clarísimo. Veremos ahora qué pasa con Marc, si va a bajar el tiempo o no, porque está Marc en pista con neumáticos de lluvia, ha vuelto a salir a la pista Marc Márquez con neumáticos de lluvia, mientras Maverick Viñales y Alex Márquez están con neumáticos de seco. Vamos a ver el tiempo de Alex Márquez, que ha hecho ahora 39.7, 39.7 para Alex Márquez. Bagnaia primero, 37.0, le quita el tiempo a Márquez ahora mismo, 37.0 para Pecco Bagnaia, que le quita por los pelos el tiempo a Marc Márquez. Pecco le acaba de quitar el tiempo a Márquez en estas condiciones cada vez más secas, por lo que ahora Márquez podía salir y reventar el crono ahora mismo. Marc Márquez, vamos a ver si lo revienta, ¿no? Marc Márquez con neumáticos con 12 vueltas, yo creo que lo va a hacer, porque ya viene el sector 1 a 0-0 en el sector 1, Marc Márquez. Sí, yo creo que Márquez va a petar el crono ahora, no va a tolerar que Pecco le quite en lluvia un tiempo, creo. Vamos a verlo si va a ser así. Alex Márquez, atención, sector 1 rojo para Alex Márquez. Sector 1 rojo para Alex Márquez con neumáticos de seco, Sector 1 rojo para Alex Márquez con neumáticos de seco, Atención, porque podríamos estar ya en el momento clave de cambiar a seco, Alex Márquez en rojo, sector 1 con neumáticos de seco. Marc Márquez, sector 2, atención, Marc Márquez con neumáticos de agua. Marc Márquez con neumáticos de agua, sector 2. Sigue en rojo Alex Márquez. Sigue en rojo Alex Márquez. Sigue en rojo Alex Márquez. Seco, seco. Se va Pecco a seco. Se va Pecco a cambiar neumáticos. Se va Pecco a cambiar neumáticos. Viene en rojo Alex Márquez. En el sector 2. Viene Pedro Acosta P3. Ahora también se pone P3. Jorge Martín P4. Con estos neumáticos de agua. A ver si se va. Era Bastianini, creo, que el que se iba a boxes. Alex Márquez, atención, Alex Márquez. Atención, Alex Márquez, que va por el primer tiempo. 0-4 en el sector 3. Mejorando 0-4 en el sector 3, Atención, que se va a poner primero Alex Márquez. Se va a poner primero, seguramente. Con esos neumáticos de seco ya. Alex Márquez, primera vuelta ya tranquila. Bueno, con esto. Y atención, Alex Márquez 36-6. 36-6 le mete ya 0-4 a su hermano. Ya está siendo más rápido Alex Márquez con neumáticos de seco que Marc Márquez y que Pecco Bagnaia. Alex Márquez, primer piloto en usar seco. Ah, no, aquí pone mojado. Perdón, qué cagada. Ha puesto los medios de... Perdón. Ha puesto los neumáticos medios de agua. Perdón. Neumáticos medios de agua, perdón. Cambia la cosa, por favor. Lo siento. Neumáticos medios de agua. Es que, tío, la rondita está. Ahora la veo, tío. Neumáticos medios de agua. Viñales y Alex Márquez. Neumáticos medios de agua. Perdón. Neumáticos medios de agua. Porque bueno, está bastante la pista seca ahora mismo, Bueno, Nakagami se ha roto motor. Sale humo de la moto de Nakagami. Nakagami ha roto motor. Bueno, chicos, me sabe mal el error, lo siento mucho, pero es neumático medio de agua, perdón. Es que el color me ha liado bastante. Bueno, y ahora Martín se pone primero. Martín 36.5 con neumáticos blandos de agua. Bueno, ha sido un error, ha sido neumático medio de agua, perdón. Neumático medio de agua para... Uy, la moto como ha roto el motor ahí, Nakagami. Qué humareda. Pues ha sido neumático medio de agua. Vale, ya he pedido disculpas, ¿vale? Perdonado, vale, ya está, vale. Vale, es que me sale fatal estos errores porque el color es gris. Es que está mal esto, tío, porque el color... Marc Márquez primero, 36.4. El color es el mismo que en seco, tío. El cambio, el blando es azul, tío. Es que es una cagada esto, porque el color del neumático en seco es blanco, gris y amarillo, ¿vale? Blanco blando, gris medio y amarillo duro, ¿vale? Y en mojado estaban todos con azul, y ha salido el gris, pero
con puntitos, y no he visto los puntitos porque la pantalla es muy pequeña, ¿vale? Y han cogido el mismo color del gris del neumático seco para el de mojado, tío. Entonces me han engañado, tío. Me han engañado. Bueno, ahora viene Maverick Viñales para ponerse en primero. Marc Márquez se ha puesto primero. Ha contestado a Jorge Martín y a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia. Pit lane para Pecco Bagnaia. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que no faltará mucho para que se pongan en seco, por eso, ¿eh? No faltará mucho para que pongan en seco. Ahora viene Viñales primero, para ponerse primero. Uy, uy, se va otra vez. ¿Otra vez? ¿Acosta otra vez? ¿Otra vez? Otra vez Pedro Acosta que se va largo, tío. Otra vez. Y esta vez no se ha caído, ¿eh? Bueno, pues ahora viene Maverick Viñales en rojo en sector 3, con neumáticos medios de agua. Pero vaya cagada los de MotoGP, poner el mismo color, tío. Bueno, ahora ya lo sabemos, tío, pero es que ahora Maverick primero, 36-2 para Maverick Viñales. Ahora Zarco viene para ponerse primero también. Zarco, sector 2 en rojo, menos 0,4, con neumáticos blandos. Ahora con neumáticos medios están Viñales y Alex Márquez, ¿de acuerdo? Y por ahí atrás está Augusto Fernández. Sube Binder a P7. Viene Quartararo para subir ahora posiciones también. Zarco viene para ponerse también arriba. Viene el sector 3 a 0-0. Johan Zarco con la Honda. A ver si una Honda está arriba. Pues bueno, P2 para Zarco. P2 para Zarco por detrás de Maverick Viñales. Bueno, foto de la clasificación, ¿eh? Una Honda por delante de Marc Márquez, ¿eh? Foto para la clasificación, ¿eh? Una Honda por delante de Márquez y embojado, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Foto para la coña, para el meme, ¿eh? Venga, va, los anti-Márquez, ya tenéis aquí tema, ¿vale? Ahora viene Zarco para ponerse P2 por delante de Marc, que ahora Marc lo va a contestar seguramente. Marc Márquez viene en naranja sector 1, o sea que aprovechar porque viene Márquez por detrás y se lo va a quitar, ¿eh? Hacer el pantallazo, si queréis, para hacer la coña, pero Márquez se lo va a quitar porque viene a 0-0 en el sector 1 por detrás, Marc Márquez, y ahora viene en rojo Márquez. Viene en rojo Marc Márquez por detrás, se va a poner primero. Bueno, se queja, bueno, Morbidelli, ¿cómo no? Morbidelli, ¿cómo no? ¿Cómo no Morbidelli me dio la pista? No se podía saber, no se podía saber. Morbidelli me dio la pista, no se podía saber. Bueno, Marc Márquez en rojo en sector 2. Oye, estoy cabreado con lo de los neumáticos, ¿eh? Me he cabreado, ¿eh? Por el color, ¿eh? Me han hecho confundirme y me toca las narices, ¿eh? Pero bueno, me habéis perdonado, pues ya está, gracias. Bueno, Márquez en naranja sector 3. A ver si supera no a Zarco. Sí, bandera de avería. Venga, va. Pues, no, Alex se va a pit lane. A ver, Marc, sí, no. ¡Pam! P1 para Márquez, se pone primero. Marc Márquez liderando la sesión 36-0. Hostia, como entran aquí ya, ¿eh? Como entran aquí ya, ¿eh? Madre mía, cómo ha entrado Marc Márquez en la 8, en la bajada. ¿Cómo ha entrado? Mira, aquí viene a hacer las izquierdas Márquez. Que viene a hacer las izquierdas Márquez. Que viene a hacer las izquierdas Márquez. Brutal. Bueno, ahí está Marc entrando a meta. Se va a poner primero. 36-0 para Marc. 36-0 para Marc. 36-0 para Marc. Primero Marc Márquez en mojado. No quiere que le quiten a él su cortijito del mojado. Condiciones difíciles de pista. Y Marc Márquez cumple P1. 36-0 por delante de Maverick Viñales y de Johan Zarco. 36-3. Martín, Alex Márquez, Pecco Bagnaia, P6, Acosta P7, Binder P8, Augusto P9. Ha mejorado Augusto, estaba en la cola. Y ha mejorado ahora Augusto Fernández, que llevaba rato en la cola. Bezzecchi, Bastianini, Quartararo. Bastianini está muy mal este fin de semana, ¿eh? Vamos a ver Bastianini qué dice, pero está bastante en la miseria este fin de semana. Enea Bastianini en todas las condiciones. Jorge Martín. Bueno, chicos, pues faltan nada para acabar esta sesión. 1 minuto, 10 segundos para el final de la sesión. Y ahí sale Pecco Bagnaia para practicar las salidas. Van a practicar salidas. Sale Marc Márquez para practicar salidas. Viñales no. Zarco tampoco. Bueno, no sé si va a dar tiempo. Bueno, pues chicos, acaba la situación así. Marc Márquez, Viñales, Zarco, Martín, Alex Márquez, Bagnaia, Acosta. Quartararo se pone a la P6 por delante de Pecco Bagnaia. Y el sol, sale el sol. Ahí está Bezzecchi. Bueno, va a ser difícil, lo de la Q1 y Q2, porque yo creo que ahí sí que vamos a ver a alguien ya haciendo el cambio de neumático, porque están ahora.
Mira cómo van, mira cómo van de colgados ahora, ya, con neumáticos de lluvia. Bueno, Miller es uno de los primeros siempre en utilizar esos neumáticos de seco. Es uno de los primeros atrevidos, Jack Miller, en hacer eso. Así que vamos a verlo. Bueno, ahora viene Marc Márquez en rojo en sector 1 también. Viene petando el sector 1 Marc Márquez. Viene en rojo sector 1 Marc Márquez. Viene Augusto mejorando sector 3. Bezzecchi sector 1 también mejorando. Bueno, son unos picaos, Qué picaos, Qué picaos. Si esto no sirve para nada, chicos. Si estás aquí picándoos todos. Ahí está Bezzecchi. Sector 2 también, a ver si... ¡Buah! Hostia, yo cuando veo un sector rojo menos 0.5 en sector 2, ya es que me muero. Marc Márquez viene a bajar al 35, bajo. Ahora mismo Marc Márquez viene a decir, ¿dónde vais? ¿Dónde vais, tíos? Esto es mi cortijo, tío. Viene a 0.5 en el sector 2 Marc Márquez. Y os lo digo siempre, salen clapas de humedad, de seco, y ahí está Marc. Ahí está Marc. Y fíjate, un segundo los va a meter en esta vuelta Marc Márquez en estas condiciones de seco. Un segundo, lo he dicho. Pecco se ha puesto arriba y ha dicho, va a venir Márquez y lo va a reventar. Ha sido así. Ha salido Márquez con esta pista medio seca y lo va a reventar. Porque en estas condiciones es cuando más fuerte es Marc Márquez. Es cuando más fuerte es Marc Márquez en condiciones que no son ni seco ni mojado, que es mixto. Es cuando es más fuerte Marc Márquez. 35-3, tío. 35-3 para Marc Márquez en esta vuelta. 35-3. Y el sector 4 se lo ha tomado con calma, porque, a ver, el sector 4 de Marc, porque venía para un segundo y al final el sector 4, a ver, Marc, atención, a ver, a un susto, no. Ha ido más con calma el sector 4, atención. 35-3. El sector 4 no ha bajado proporcionalmente lo que venía bajando, o sea que 35-3 para Marc, le mete 0-8 a Viñales y un segundo casi a Johan Zarco con la Honda, ¿vale? Es un agobio esto de MotoGP.com, tío, del es un rollo, tío. Voy a ponérmelo aquí, tío. Bueno, chicos, pues viene la Q1. Atención, Q1 va a poner ahora en pantalla a los pilotos que van a luchar por pasar a Q2. Vamos a ver quién es el que se lleva ese paso a Q2. Y la pista se está secando. Atención, la pista se está secando. ¿Quién será el atrevido? ¿Quién será el valiente? El osado en poner neumáticos de seco por primera vez. ¿Será durante la Q1? ¿Será durante la Q2? Vamos a verlo ahora en directo con todos vosotros. Qué ganas de ver el año que viene a Marc Márquez con una pata negra. Es que este año ya nos sobra para muchos. Bueno, a muchos sobra, a mí no, porque estoy con la revancha súper emocionado. Pero la gente quiere ya ver a Márquez con la pata negra, sin la excusa de la 23 y todo el rollo este, ¿vale? O sea que será interesantísimo, Marc cuando va al mercado pide huevos muy gordos, dice Alfredo Cancelas. Mira, el tema de Márquez en estas manchas de humedad y seco es la capacidad de tirar la moto y calentar el neumático en la parte seca, ¿vale? Y le genera más temperatura el neumático de Márquez. Seguramente en esta vuelta que ha hecho Márquez, tocas el neumático de Márquez y está más caliente que el neumático que del segundo, ¿vale? Tiene la capacidad de calentar mucho la goma en estas condiciones Marc Márquez. Le da temperatura muy rápido Marc Márquez a sus neumáticos, que es lo que pasó en Motorland básicamente, ¿vale? Pero estas condiciones van a ir a menos, va a ir a seco la situación y veremos ahora cómo se las gastan. Atención, porque vamos con la Q1. Vamos con la Q1. La música de MotoGP de fondo.
Va a ser Peco, es valiente, dicen por aquí, campeón del mundo. Qué bestia es. Buen día, Francisco. ¿Qué tal, Iván? Francisco Iván. Hostia, cómo gasta batería esto, tío, ¿eh? Estoy flipando. ¿Molesta la música? No, ¿no? El himno de MotoGP. Bueno, chicos, vamos con la SAQ1 a ver quién tiene agallas de pasar con Slicks esa Q1. Vamos a ver quién tiene agallas. Qué pena ciertos errores del Marc a principio de temporada, sí, pero eso, el problema de esto es que si se lo aplicas a todos, ¿vale? Errores de Peco, errores de... Pero es cierto, ¿eh? Yo sé por dónde vas, porque yo fui uno de los que apostó por esos factor menos errores de Márquez para luchar por el campeonato, y no ha sido así al final, ¿vale? Ha cometido errores, pero han cometido errores todos al final y bueno... Pero sí que es cierto que yo me esperaba menos errores de Marc este año y me esperaba, si luchase por el campeonato sería por eso, ¿no? Por factor no fallar o no caerse o sumar más en condiciones, pues bueno, situaciones como esta, que ahora no, pues esos días que la gente se cae, pues él rascar más puntos. Y de momento no ha sido así. Quizás con Ruiz, en imagen ahora la jefaza de Dazón. Vamos con la Q1. ¿Qué pilotos van a pasar? Porque estaban en Q2, ahora a ver si salen los pilotos. Hola, 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 hola. ¿Se oye bien, eh? ¿Se oye bien, eh? Es que no sé qué pasa con los gaches, tío. Tengo un plomilla y tengo que solucionarlo. Pero bueno, ahí está Isas con Ruiz hablando en DAZN. Bueno, Borja González con su casco de bicicleta. Bueno, chicos, ya tenemos Zarco, Marini, Quartararo, Bastianini, Raúl, Nakagami, Acosta, Savadori, Mir, Augusto, Aleix, Miller. Aquí tiene que pasar Miller, tiene que pasar Quartararo, tiene que pasar Bastianini. Tenemos dos nombres obligados a pasar que son Miller, Acosta, Bastianini. Tres nombres que tienen que pasar sí o sí. Pedro Acosta, Bastianini y Jack Miller. Luego tenemos a Zarco, que ha ido rápido. Tenemos también a Quartararo, que ha ido rápido. Quartararo, Zarco, y después tenemos obligatorios a Jack Miller, a Pedro Acosta y a Enea Bastianini, obligados a pasar a Q2. También Aleix Espargaró, que tiene su compañero Maverick en Q1, o sea que Aleix también es otro de los obligados a pasar porque tienen su compañero también en Q2. Así que vamos con esta Q1. Ahí está Pedro en la imagen. A ver qué neumáticos van a usar en el medio seguramente, yo creo. Van a usar el medio seguramente. Bueno, atención, tenéis en imagen los candidatos ahí, ahora sí: Aleix Espargaró, Nakagami, Raúl Fernández, Bastianini, Joan Mir, Acosta, Augusto Fernández, Fabio Quartararo, Johan Zarco, Luca Marini, Jack Miller y Savadori. Repito, Acosta, Bastianini, Miller obligados a pasar, y Zarco y los franceses Quartararo y Zarco también con posibilidades de hacer una buena Q1.
pero solo pasan 2 y hay 5 o 6 candidatos claros a pasar a esa Q2. Bastianini, un fin de semana flojo, a ver si lo arregla o no. De momento es un fin de semana flojo para Enea Bastianini. Vamos, que empieza ya, atención, se abre el pit lane, se abre el pit lane, se abre el pit lane. Atención neumáticos, atención que neumáticos van a usar. Así nos los cantan los neumáticos. Atención. Bueno, pues ya vemos slicks, chicos. Atención, Luca Marini, blando trasero. Atención, Joan Mir, blando trasero. Ya tenemos 2 Honda con neumáticos de seco. Zarco con neumáticos de mojado. Atención, os lo canto. Mir, Augusto y Luca Marini con neumáticos de seco con slick. Ahora sí. Y atención, Zarco con neumáticos medios. Y atención, Pedro Acosta con blando trasero. Pedro Acosta con blando trasero de agua. Hay 3 atrevidos que son Joan Mir, Augusto Fernández y Luca Marini con slicks, que estos no se van a mover de la pista, se van a quedar anclados a pista, rodando. Táctica de poner el slick, permanecerse en pista hasta el último momento que se vaya secando la pista. O sea que atención, van a empezar tranquilos los de slick, pero al final pueden petarlo y van a tener más tiempo de acostumbrarse a este neumático, porque lo llevan desde inicio de sesión. Ahí está Augusto Fernández con blando. Augusto Fernández blando, ahí lo tenéis. Atención, Augusto, Joan Mir y Luca Marini. Repito, Augusto, Joan Mir y Luca Marini con neumáticos de seco. Vamos a ver si les sale bien la apuesta, porque los demás están todos con neumáticos medios de agua, menos Pedro Acosta, que está con neumático blando trasero de agua. Ahí lo tenemos. Ahí está la moto de Augusto. Ahí está Joan Mir también. Ahí está Joan. Oye, pues esto es una apuesta importante, ¿eh? Vamos a ver quién se lleva aquí el... el pase a Q2, porque está muy interesante. Atención, Bastianini en pit lane, Nakagami en pit lane, ¿eh? Atención, que pueden haber cambio ya de neumáticos, porque también está Miller en pit lane. Está Miller en pit lane también. Vamos a ver qué elección hacen. Ahí está Quartararo con neumáticos medios de agua. Tienen que tirar ya los de neumático de agua. Tienen que tirar ya. Vamos. Bueno, ahí está Quartararo, ahí está Zarco, 2 pilotos que podían pasar, sí espabilan, pero veremos porque la elección de neumático es muy diferente. Atención, vamos, 12 minutos para el final de la Q1. Atención, Quartararo, ¿qué estás haciendo? Vas lento en medio de la pista. Vamos a ver el tiempo de referencia de los de slick. ¿Quién lo marca? Si es un slick o un lluvia. Slick o lluvia, tiempo de referencia. ¿Qué apostáis? Slick o lluvia. Atención, de momento Zarco, 34-4 a Zarco con neumáticos medios. Atención, 34-4 para Zarco con neumáticos medios de agua. Primer tiempo de referencia es 34-4. Atención, Jack Miller 34-7 y Joan Mir 39. Atención, los neumáticos de seco 36, 2 segundos más lentos los neumáticos de seco. 2 segundos más lentos los neumáticos de seco, ¿eh? Atención, Augusto 36, 6, 34, 4, Zarco con neumáticos de agua. Ahora mismo 2 segundos más lento y lo veo poco, o sea, veo que puede haber sorpaso, Atención, Mir, que ahora viene bajando su crono en el sector 1. Atención, vamos a ver si pasan los slicks o pasan los... Bueno, es que la pista está secando, hace sol, la pista hace un aspecto ahora increíble. Va a ser seco al final, Va a ser seco de momento. Zarco y Miller en Q2 con neumáticos de agua y Augusto Fernández. Mira, ahora Quartararo con slick. Quartararo se va a poner slicks. Atención, Augusto, atención, ya está. Sorpaso, Augusto, rojo, sector 2 para Augusto. Todo el mundo a montar slick. Sorpaso, ya está Augusto en rojo en sector 2 con neumáticos slick, ¿eh? Vamos, ya está. Todos con slick. Pedro Acosta con slick. Todos con slick. Vamos a cambiar neumáticos, chicos. Todos con slick. Atención, Augusto, ahora ha perdido el sector 3, el sector 3 está mojado. Atención, sector 3 está mojado porque ha perdido casi un segundo Augusto del sector 3. Debe estar mojado el sector 3.
Ha perdido bastante Augusto al sector 3, pero viene rápido aún así. O sea que yo creo que el Slick va a ser el neumático buena elección para pasar a Q2. Vamos a ver si es así, porque de momento, bueno, Augusto se pone tercero. Augusto se pone tercero a 0,7. El sector 3 está mojado, parece, porque Augusto ha perdido bastante. Ha perdido bastante el sector 3 Augusto, que es ahí, donde lo hemos visto. Ahí está Augusto con neumáticos de seco. Y vamos a ver el sector 1 para Augusto ahora con... Bueno, pues buena observación de Jorge, pero no va a ser así porque... Pero ahí está. Bueno, pues ahí está Augusto que se pone P3. Pero vamos a ver porque ahora viene lento. ¿Qué le ha pasado? Uy, se ha ido largo, se ha ido largo, se ha ido largo, se ha ido largo Augusto en el sector 1. Se ha ido largo, por Dios. Pero qué error de Augusto Fernández, por Dios. Atención, Luca Marini y Joan Mir vienen rápido en sector 1, pero vienen lejos de Augusto ahora mismo. Sector 1 también es lento. Sector 1 y 3 están mojados. Atención, sector 1 y sector 3 están mojados. Viene Marini, rojo sector 2. Marini, rojo sector 2. Vamos a ver el sector 3 de Marini, si también falla como ha fallado Augusto. Ahí está Quartararo, también en imagen. Empezando vuelta. Viene a Luca Marini en sector... Pues no ha perdido tanto. Atención, Marini, que se va a poner arriba. Luca Marini con neumáticos de seco, también. Atención, que Marini se va a poner arriba con neumáticos de seco, Atención. Sector 3 a 0-0, Luca Marini. A ver el sector 4 de Marini. Vamos a ver, porque ya tenemos a Jack Miller segundo con neumáticos de agua. Ya estamos, bueno, esto ya está. Esto va a ser ya neumáticos de seco, Ya está Augusto y Miller segundo. Y ahora se pone Marini primero. Ya está. Marini primero con neumáticos de seco 33. 9 para Marini. Ya está, chicos. A montar secos ya definitivamente. Neumáticos de seco ya a full. Está mandando Marini por delante de Zarco con neumáticos de lluvia, Zarco, y ya está Miller con seco, Augusto con seco, Jamir con seco, arriba en la clasificación. Y ahora viene también, para mejorar su tiempo, Quartararo con neumáticos de seco, y ya viene Marini petando el sector 1, Marini petando el sector 1, ya seco, chicos, se han acabado los neumáticos de agua, se acabó el agua, vamos al seco, ya está Luca Marini, rojo sector 1, mandando ahora con los neumáticos slicks. Vamos a ver si le da a los de Honda que han puesto esa atrevida elección al principio de sesión. Pero yo creo que todo el mundo se va a espabilar. Ahora va a poner neumáticos seco y esto va a ser otro cuento. Atención, Joan Mir, el rojo también sector 2. Joan Mir rojo, viene petando sector 2 Luca Marini. Atención, es el momento de Marini ahora. Momento de Marini, que lo aproveche porque está liderando ahora esta sesión y viene en rojo el sector 2. Atención, Acosta, 33, baja un segundo, P1 para Acosta, atención, P1 para Acosta que viene ahora rápido en el sector 3, P1 para Acosta que va a bajar al sector 4 casi un segundo, y esto está ya, chicos, en modo seco, vamos a bajar a los 30, yo creo que faltan 6 minutos, y esto se va a poner bastante rapidete, la Q1 se va a poner muy rápida, y los de Q2 ya van a ir al seco, está clarísimo. Así que vamos a ver Luca Marini si baja el tiempo o no. Baja el tiempo, atención, Marini. Luca Marini primero, 32-9 para Luca Marini, 32-9 para Luca Marini. 32-9 para Luca Marini, se pone primero Luca Marini por delante de Pedro Acosta, que ahora viene Pedro Acosta, sector 1 en rojo, también 0.3 de Pedro Acosta, sector 1. Bueno, esto está cambiando por... Cada vuelta cambia, se está acelerando. Medio segundo de Pedro Acosta, vamos por el 31. Vamos a por el 31, chicos, 31. Marín también en rojo sector 1, más rápido que Pedro Acosta. Joan Mir en rojo sector 1. Ahora todo el mundo con slick, todo el mundo con slick. Se van al garaje los neumáticos de agua. Y pasamos a modo seco. Transcurso de la Q1, modo seco, full dry. Y todo el mundo con slick. Se acabó el sufrimiento de los neumáticos de agua y vamos con Acosta a 0.8 en el sector 3 para ponerse ya en 31 seguramente. Vamos a ver si llega a 31. Pedro Acosta yo creo que sí, ahí lo tenéis en imagen. Pedro Acosta viene rápido, ahí lo tenemos. Atención, 31.6 para Pedro Acosta, menos 1.3 en el último sector para Pedro Acosta, 31.6. Ahora mismo pasarían Acosta y Marini, pero esto va a cambiar. Bueno, Marini viene mejorando el tiempo también en el sector 3. Mir viene rápido. Y ahora mismo no hay ningún piloto que venga a estos ritmos, Ojo, porque de momento están fuerte Acosta, Marini y Mir, No hay nadie bajando los tiempos. Atención, Jack Miller en el sector 1. Bueno, Jack Mir se pone segundo, Marini se lo quita. Acosta, Marini, Mir, Acosta, Marini, Mir, Acosta, Marini, Mir, Acosta, Marini, Mir. Y viene Acosta rojo, otra vez sector 1
y no viene mejorando Jack Miller sector 3, atención, porque ahora Raúl se pone P4, vale, la clasificación es una locura, va cambiando las posiciones continuamente. Acosta está mandando claramente la sesión, menos 0,6 sector 1, sector 2 para Acosta, y atención, Marini, otra vez, sector 1 en rojo, otra vez, Marini contestando a Pedro Acosta, ¿qué me estás contando? Marini está contestando a Pedro Acosta en sector 1, en rojo, Marini, sector 1, atención, Raúl, rojo, sector 1 también, atención, Raúl que reacciona, Raúl que se mete en la lucha, de momento está entre Marini y Pedro Acosta, pero ahora a Raúl se mete también en rojo en el sector 1, vamos a ver Marini en ese sector 2, porque viene muy rápido también Pedro Acosta en el sector 3, bueno, Marini está respondiendo a Acosta, 0.4 de Marini en el sector 2, 0,4 de Marini en el sector 2. Atención, Bastianini en rojo, atención, 30, 8 para Pedro Acosta otra vez, bajando ya al 30, Pedro Acosta, y viene ahora Marini a menos 0,0 de Pedro Acosta para igualarle el tiempo a Pedro, y ahora viene Bastianini en rojo también, bueno, ahora Bastianini se une a la fiesta, están Acosta y Marini y Bastianini uniéndose a la fiesta, ahora vamos a ver quién es el que consigue. Bueno, y viene otra vez Pedro Acosta. Es que es una fantasía. Cada vuelta es un segundo menos. Entre Marini y Acosta. Atención, Marini, que ahora pasa por meta. Vamos a ver el tiempo de Marini. P2. No supera a Pedro Acosta. Se le va al sector 4 Marini. 38 para Pedro, 31-0 para Luca Marini. Y ahora viene Bastianini en sector rojo, en el 3. Sector 3 rojo para Marini, para Bastianini, y ahora Raúl se pone tercero. Atención Bastianini, que viene para ponerse también arriba. Atención Bastianini, que viene para ponerse también primero. Bastianini y Zarco. Rojo sector 1 para Zarco. Rojo sector 1. Atención, Bastianini se pone segundo por detrás de Pedro, igualándole casi el tiempo en la cuarta vuelta. Vamos con Marini, que viene en rojo. Atención, Zarco, que viene a 0-0. Marini, atención, Raúl. También muy fuerte en el sector 1. Raúl, muy fuerte en el sector 1. Marini también sacando pecho, que le va a costar pasar a Marini, pero lo estaba haciendo bastante bien el chaval. Pero creo que lo va a tener difícil para pasar porque está Bastianini y ahora vienen también Raúl. Por ahí, bueno, Bastianini 0-0 en sector 3. Sector 2 0-0 para Marini. Se está aguantando como un jabato. Bueno, y ahora vuelve a bajar a 29-9 para Pedro Acosta. 29-9 para Pedro Acosta. Atención, 29-9 para Pedro Acosta. Y a ver la respuesta de Bastianini, de Marini. Ahora sube Zarco a P6. Ahí está Pedro Acosta. Bueno, ya están tirando más fuerte allí. Ya están tirando fuerte y se les ve muy aplicados a los pilotos aquí ya. Bueno, viene Marini para ponerse, yo creo que P2. Sí, está ahí Marini. Está ahí. Atención, P2 para Marini. De momento se pone P2 Marini. De momento está en Q2 Luca Marini. 37 para Luca Marini a 0,7 de Pedro Acosta. Atención, porque ahora mismo Raúl, atención, Raúl, que viene Raúl. Ahora viene Raúl para ponerse también en segunda posición. Atención, y Marini respondiendo. Atención, que Marini quiere pasar. Ahí está Luca Marini pasando por meta, se va a poner P2. Pero atención, que ahora viene Raúl Fernández por detrás y se lo va a quitar. P2, atención, P2 para Raúl Fernández. Atención, que ahora Pedro Acosta viene una vuelta bastante moderada, no viene bajando el crono como en las vueltas anteriores, parece que se ha estabilizado el tiempo del 29. Atención, Jack Miller segundo, 35 para Jack Miller segundo. Tenemos batalla entre Miller, Raúl y Luca Marini por esa P2, atención. Bueno, hoy tenemos Pedro Acosta que baja una décima más, pero esta vuelta ya no está bajando tanto como antes, están en 29 medios, 29 altos, perdón. Y se ha estabilizado bastante, Bueno, Zarco, atención. Zarco que se pone segundo, atención, Zarco que viene para ponerse segundo. Zarco 34. Bueno, atención, Raúl viene para ponerse segundo. Atención, Miller viene para ponerse primero. Atención, Marini que se pone segundo, 31 para Marini. Bueno, Bastianini, ahora viene Bastianini en rojo también. Esto es una locura, me estoy volviendo loco con los cronos, con tantos colores en la pantalla. Bastianini viene para pasar a Q2. Ojo, que Bastianini viene para pasar a Q2. Jack Miller
Jack Miller y Bastianini, atención, Jack Miller y Bastianini, atención, Jack Miller, Bastianini, Bastianini P1, 29.7 para Bastianini, Bastianini lo tiene bastante bien, atención, Jack Miller, atención, Jack Miller y Marini, y Marini, y Marini, y Marini, que viene en rojo también sector 1, bueno, madre mía, vamos a ver sector 3 de Jack Miller en rojo, vamos a ver si pasa o no. Atención, porque ya es bandera cuadros para algunos pilotos. Jack Miller se queda fuera. Jack Miller se queda fuera. Jack Miller se queda fuera. Atención. Bastianini, Pedro. Atención. Zarco en rojo. Atención. Zarco en rojo. Atención. Zarco en rojo en el sector 3. Atención. Zarco rojo sector 3. Marini 00 sector 2. Atención, 0-1 sector 2 para Marini, atención, atención, Marini y Zarco, atención, Marini y Zarco que vienen en rojo al sector 3 y eso está acabándose, atención, Zarco P2, a 0-058, Zarco P2, saca a Pedro Acosta, acaba de sacar Zarco a Pedro Acosta, ¿qué me estás contando? Y viene Marini en rojo sector 3, atención, Marini y Raúl, atención, Bastianini, Marini y Raúl, atención, Bastianini, Marini y Raúl, atención, Bastianini, Marini primero, atención, que ahora viene Raúl. Oh, Bastianini y Raúl. Van a sacar, o Bastianini o Raúl va a sacar a Luca Marini, atención, porque Bastianini está rojo, sector, bueno, Raúl primero, pasa Raúl, Bastianini, puede sacar Bastianini a Luca Marini, atención, que ahora viene rojo, Bastianini sector 3, y atención, ¡pam! Se queda fuera Luca Marini. Atención, Raúl, Bastianini, Marini y Zarco. Se han quedado a las puertas Marini de pasar. Se ha quedado a las puertas. Mira la gente de Honda mirando a Marini. Se han quedado con las ganas la gente de Honda. Raúl, Bastianini, Marini, Zarco. Acosta se queda fuera. Acosta se queda fuera. Acosta se queda fuera. Madre mía. Bastianini. ¿Qué va a pasar? Ahí lo tenéis. Raúl, Bastianini y Luca Marini. Pues le ha ido por un pelo, pero ha pasado al final Bastianini y Raúl Fernández. Bueno. Vaya sesión. Y veremos lo que pasa ahora en la Q2, porque el asfalto no está en condiciones de muchas historias, Bueno, va a ser la pole Panamar, yo creo, claramente. Si está así, va a ser pole Panamar. Ahora lo veremos. Pero Pedro Acosta se queda fuera y Jack Miller se queda fuera, que yo Jack Miller pensaba que pasaría. Raúl no contábamos con él, ni con Marini ni con Zarco. Bueno, a Zarco contábamos un poco, pero con Marini no. Hemos flipado con Marini y hemos flipado con Raúl. Y decepción total de las KTM de Acosta y de Miller. Decepción total de las KTM de Acosta y de Miller, tío. Honda necesita pilotos. ¡Pam! Que quede claro. Bueno, Zarco estaba en Ducati, os lo recuerdo, y no estaba ni de coña a la altura de Martín, ni de Pecco Bagnaia el año pasado, con la misma moto, Así que, qué barbaridad de Q1. Bueno, me he vuelto loco, tío. Bueno, pues no ha pasado Pedro, no ha pasado Miller, casi pasa Marini. O sea, es que Honda, yo te digo una cosa, ¿quién ha puesto mensaje Honda necesita pilotos, totalmente, ¿vale? Pilotos trazadores de estos, Necesita un Lorenzo o un Bagnaia, ¿vale? O un Aleix. Veremos el Aleix si Aleix lo consigue, ¿no? Pero necesita pilotos tipo Pecco para hacer la moto, ¿vale? Ok. Bueno, chicos, pues vamos con la Q1. Ahora sí, Q1. Nos vamos con la Q1 y luego a dormir. Que a las 5, ¿a qué hora es la sprint? A las 5, ¿no? A las 6, ¿no? 5 y media, bueno, 3 horitas, 2 y media, 3 horitas para dormir. Hay un chico bailando con esa gorra de Honda. Sí, señor. Brilla el sol en Australia. Pista seca, casi seca, con clapas de humedad. Veremos cómo afecta esto a la Q2, cómo afecta a Marc Márquez, cómo afecta a las Ducati que se juegan el título de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia. El himno de MotoGP sonando aquí en TR MotoGP para esta sesión de clasificación que dará el paso a la parrilla de esta
tarde para ellos, esta mañana para nosotros. Y la carrera de mañana. Atención, la pista, atención, atención los errores de los candidatos de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia, que no pueden cometer errores, tienen que salir primera o segunda fila. Objetivo de Pecco, objetivo de Jorge, objetivo de Pecco, salir en primera o segunda fila, más no. Q2, Alex Márquez, Bastianini, Di Giannantonio, Viñales, Binder, Bagnaia, Morbidelli, Martín, Márquez, Bezzecchi, Rins. Es que me han cambiado la clasificación y me han matado. Pues bueno, esto empieza ya. Vamos a ver cómo está la pista. Vamos a ver. Pero, bueno, aquí vamos a ver quién se ha atrevido de montar el duro delantero, ¿vale? Hemos visto antes quién son los slicks. Ahora, quién se atreve a montar el duro delantero, ¿vale? De momento, yo creo que vamos a ver medios delanteros y blandos traseros, pero a ver si hay alguien es capaz de montar el duro delantero. Hostia, ahora me ha entrado una morriña. Ahora me estoy viendo abajo, ¿eh? Me estoy viendo abajo ahora, ¿eh? Bueno, publicidad ahora. Cogemos un respiro. Salen ya. Está preparado todo ya. Salen ya, chicos. Esto es inmediato. Q2 inmediato. No os mováis bueno, no os vayáis a dormir, básicamente. No os durmáis porque empieza la Q2. Y yo, bueno, me agarro fuerte para ver esta pole que pinta que va a ser de Márquez. Pero bueno, vamos a verlo, ¿eh? Porque en estas condiciones, en 28, han rodado en 28, 29, ¿no? Es lento. Si es lento, es Márquez, ¿vale? Estoy frito, tío. Si es lento, si la pista es lenta, Márquez tiene más posibilidades. Cuanto más bien está la pista, más posibilidades tienen Pecco y Jorge Martín. Es así, ¿vale? Es así. Veremos ahora Marc si saca provecho de estas condiciones o no, que de momento lo está haciendo durante todo el fin de semana, ¿eh? Bueno, hay un lapsus aquí en MotoGP, está la música parada, metemos fondo nosotros, música de fondo, mientras empieza la musiquita del ambiente del MotoGP, la bandera de DAZN, una Fórmula 1 que pasa, y nos vamos ya con la Q2, ya están en imagen el logo de la Q2, atención, imagen de la moto de Márquez. Vale, vuelve el ambiente, chicos, vuelve el sonido ambiente. Marc Márquez en imagen ahora del pit lane, preparando las motos, la moto de Pecco, corriendo los mecánicos en la moto de Pecco, cambiando neumático delantero. Jorge Martín, uy, tensión, la mirada de Martín es tensa, mirada de Martín tensa, esto va a ser diferente, ojo que esta Q2 es importante, porque no es una situación normal, es una situación anómala. Están rodando lentos, 29. Veremos si pueden bajar a 27, 20, ¿no? Si se pone la pista en modo full dry y condiciones de raíles. De momento, condiciones Márquez total, pero podríamos acabar la pista en condiciones buenas y marcando tiempos. Veremos si le da a Marc
o no para hacer esa pole en esas condiciones, o también en las condiciones de seco, que también tiene opciones, aunque sea full dry, tiene opciones también, pero también tiene más opciones Pecco y Jorge. Ahora mismo tienen más opciones Márquez en todas en estas condiciones, y Pecco y Jorge menos posibilidades, ¿vale? Ahí sale Jorge Martín. Esto empieza ya, chicos, empieza ya, estoy nerviosísimo. Atención, abren pit lane, abren pit lane, abren pit lane, abren pit lane. Atención, sale Martín, sale Morbidelli, las que las primeras. Ahí están los pilotos. Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo. Los neumáticos, muchas vueltas, no podéis dormirte, no podéis dormiros, tenéis que aprovechar el tiempo. Atención, tenéis que aprovechar bien el tiempo. Ahí está Pecco, Pecco está en boxes, Pecco espabila, que hay que darle vueltas a los neumáticos, hay que calentar bien los neumáticos. 50, 49, 48, 47, 46. Vamos con el tiempo atrás, 14. Salen los Márquez también allí. Raúl se pone la visera. Atención, Augusto. Ahí, Augusto Pecco. He visto moto roja y me ha salido Augusto. Alex, Marc, Pecco, Bastianini. Tiene escudero, entre comillas, escudero. Pecco, ahí está Bastianini. Salen ahí los ruidos de las motos, los sonidos de los motores. Hasta el vial está seco, ¿eh? Hasta el vial está seco. Pecco, Bagnaia en imagen también. Esta imagen en Jorge Martín. Las dos caras de concentración de los dos. Han puesto el realizador. Es increíble, el realizador es buenísimo. Las dos caras de los dos pilotos sin casco y con casco. Mira, han hecho lo mismo que he dicho antes, ¿eh? Que las miradas que he visto, tensión, han visto las mismas miradas de tensión y les han repetido en imagen, tío. Brutal, ¿eh? Brutal. Bueno, pues atención, medios delanteros, blandos traseros. Atención, medios delanteros, blandos traseros. Medios delanteros, blandos traseros. Medios delanteros, blandos traseros. Menos alguno que lleva el blando, pero los favoritos están con el medio delantero. Atención, Martín duro, atención, el primer valiente ha sido Martín. Lo hemos dicho hace un segundo, ¿eh? El primer valiente Jorge Martín en montar el duro, ¿eh? El primer valiente Jorge Martín en montar el duro. Martín duro delantero, atención, Martín duro delantero, ¿eh? Importante este dato, ¿eh? Vamos a ver si le sale bien a Jorge Martín. Duro delantero para Jorge Martín, ¿eh? Atención que empieza la sesión, 13 minutos, pilotos en pista, rodando, buscando la primera vuelta ya, cantando neumáticos. Jorge Martín aplicado, Jorge Martín aplicado. Jorge Martín primero pasar por meta. Jorge Martín primero en marcar tiempo. Atención, Martín, tiempo referencia detrás de Morbidelli y de Maverick Viñales. Tiempo para Jorge, atención, que va con el duro. Jorge va con el duro, atención, que una caída ahora sería fatal, ¿eh? Atención, que una caída sería fatal, ¿eh? Va con el duro Jorge Martín, tranquilo Jorge, que vas con el duro. Tranquilo, sí, duro Jorge, duro delante. Y tienes que verlo antes, Jorge, porque tienes esta información. No esperes que te lo pongan en la pantalla. Tienes la misma información que yo. Así que hace rato que hemos dicho que Jorge va con duro delantero. Pecco, Bagnaia también empieza en la vuelta. Atención, tiempo de referencia va a ser para Jorge Martín, el primero. Va a ser Jorge Martín el tiempo de referencia. El primero en pasar por meta será Jorge Martín. Veremos el tiempo que hace con este neumático duro y veremos si los demás paran a montar ese neumático duro delantero. Porque ese neumático duro delantero va mejor para la Q2, pero en esas condiciones veremos si aún es precipitado o no ese neumático duro. Veremos el tiempo de Jorge, está a punto de pasar, está en sector 4 Jorge Martín. Sector 4 para Jorge Martín, ahí está Márquez también. Ahí está más tranquilo Márquez en esta primera vuelta de calentamiento. Atención, 29-9 para Jorge Martín. 29-9 para Jorge Martín en la primera vuelta. Atención, 29-9 para Jorge Martín en la primera vuelta. Tiempo lento, ¿eh? Veremos por qué es lento este tiempo de Jorge Martín. 29-9. No es para nada rápido, es un neumático delantero. No sé yo cómo se le mueve la moto a Martín. ¿Cómo se le ha movido la moto a Martín, eh? ¿Cómo se le ha movido la moto a Martín? Bueno. Atención, ¿eh? Empieza la fiesta, chicos. Empieza la fiesta, ¿eh? Empieza la fiesta. Primer tiempo de referencia a Jorge Martín, pero viene ya en el sector 1 bajando 0.6. Vamos a por el 27, chicos. Vamos a por el 27, ¿eh? Vamos a por el 27. Esto se pone fuerte, se pone duro ya. Se pone en modo raíles. Atención. 29-9, pero ya viene Jorge Martín 0.6 en el sector 1. Menos 1.3. ¡Buah! Brutal. Menos 1.3 en el sector 2 para Jorge Martín. Vamos a por el 27 ya. Vamos a por el 27. 1.3 en el sector 2 para Jorge Martín. Viene reventando el crono Jorge Martín en el sector 2. Atención, menos un segundo más, 1.4 en el sector 3. Atención al sector 4. Atención, Di Antonio Crash. Y bueno, y Jorge Martín ha pasado, ¿eh? Jorge Martín ha pasado y esta vuelta va a ser buena para Jorge Martín, ¿eh? Atención, tiempo de Jorge Martín ya con este neumático duro delantero. Vamos a verlo, atención, 1.3. Vamos a verlo. Jorge Martín, sector 3 aquí, controlando. La trazada está totalmente limpia y seca.
Atención, atención, atención. Viñales 28.6. Viñales 28.6. Bueno, 28, atención, 28 bajo. Va para el 28 bajo Jorge Martín. Va para el 28 bajo Jorge Martín. Va para el 28 bajo Jorge Martín. Y Maverick Viñales detrás de Jorge Martín. Siguiendo Maverick Viñales a Jorge Martín. Atención. Vamos a ver paso por meta Jorge Martín. Paso por meta Jorge Martín. Paso por meta Jorge Martín, 28 cuánto, 28 cuánto, 28-2, 28-3, 28-2, 28-3, 28-3 para Jorge Martín, 28-3 para Jorge Martín, primer tiempo de referencia y viene en rojo otra vez, Viñales en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, sector 1 en rojo para Viñales, viene Viñales mejorando el tiempo ahora de Jorge, del 28-6, el 28-3 lo viene mejorando Viñales al sector 1 con 0.2, atención Mar, que de momento no está yendo rápido Mar, el sector 1 viene a 0.1 más lento, Márquez, qué raro que Márquez aún no ha despertado, y Maverick y Jorge Martín vienen en rojo en el sector 2, rojo sector, bueno, y Peco tampoco ha despertado, Peco está yendo también lento al sector 1, bueno, a 0.0 el sector 1, pero vienen reventando el crono en el sector 3, Maverick Viñales y Jorge Martín. Ahora mismo Maverick Viñales y Jorge Martín reventando el crono en el sector 3, que van para el 27. Van para el 27. Maverick Viñales y Jorge Martín van para el 27. Vamos Maverick, vamos Jorge, vamos Maverick a ese 27, vamos a por ese 27 en la vuelta 3, sería importante en esa vuelta 3, 27, atención, atención, 27, 9, 27, 9, 27-9 para Maverick Viñales que se pone primero, Maverick Viñales que se pone primero con 27-9, 27-9 Maverick Viñales que se pone primero, atención, que le quita esa primera posición provisional a Jorge Martín, 28-1 para Jorge Martín, atención, 28-1 para Jorge Martín, 27-9 para Maverick Viñales, ahora tenéis en imagen, pasando por meta ahora, Martín, 28 y 27-9 para Maverick Viñales, atención, porque Marc Márquez se pone tercero con 28-5. Gap importante entre Maverick y Jorge y los segundos, que es Marc Márquez y Raúl Fernández y Peco Bañaya, que están 28-5. Atención, porque Peco no está despertando. Márquez, veremos si despierta. De momento Márquez me sorprende que en estas primeras vueltas no haya sido tan rápido como ellos. Y Marc viene lento del sector 1. ¿Qué me estás contando? ¿Se va para boxes Márquez? Marc viene lento del sector 1. Y Peco lento del sector 1. Se van para boxes. Van a montar el duelo delantero. Se van para boxes. Se van Martín, Viñales para boxes. Marc se va para boxes. Peco se va para boxes. Todos para boxes. Y a ver qué elección montan, ¿eh? Jorge Martín ha sido listo, ha puesto el duro. Pero Maverick le ha salido mejor. Porque Maverick está liderando con 27-9 ahora mismo en esta primer time attack. Raro ver a Márquez tercero en estas condiciones, muy raro, no me lo esperaba, me esperaba un Márquez atacando desde la primera run, veremos la capacidad de reacción en el segundo run, y Peco en problemas T5, que tiene que apretar si no quiere perder esa segunda fila, uy. No se le ve fino, no se le ve fino, no se le ve fino, Bueno, Márquez derrapando, por eso no ha hecho mejor tiempo, ahora lo veo. Por eso no ha hecho mejor tiempo Marc Márquez, de momento. Todos para boxes. Pit lane, todo el mundo en pit lane, menos Morbidelli, que sale ahora a pista Morbidelli, Vamos a ver la elección de neumáticos en la segunda sesión, la segunda run, pero de momento Viñales y Martín con diferencia respecto a Márquez, Raúl y Peco Bañaya, Bueno. 6 minutos, chicos, para esta pole. Viñales, Martín, Márquez, Raúl y Peco. Y después tenemos a Alex, Bezzecchi, Morbidelli y los mortales. Veremos qué bonita esta imagen de las vistas. Jorge Lorenzo. Bueno, vamos a ver. Bueno, Peco con su habitual posición de pie. Ahí con su táctica hablando. Jorge Martín. Bueno, vamos a ver qué elección han hecho en esta segundo run.
Sale Jorge, sale Raúl, sale Bezzecchi, sale Morbidelli, bueno, salen todos, se quedan en pista Bagnaia y Viñales. Atención Marc, que también acaba de salir Marc Márquez, a ver qué neumático ha puesto Marc. Blando trasero y delantero que has puesto Marc. De momento no hay información en MotoGP, de momento no hay información, no tengo información, parece que mantienen lo mismo, ¿en serio? ¿En serio? Tardan un poco en poner la información en el sistema, veremos si han cambiado o no neumáticos. Y parece que no. Bueno, me espero un momento a confirmarlo porque a veces pasa que cambian los neumáticos. Y atención, apunta a todo que mantiene neumáticos. Ha mantenido el delantero Jorge Martín. ¿Vale? Vale. Según Izaskun está cambiando Pecco el neumático delantero, ¿vale? Ok. Interesante. Vale, esto aquí no lo dicen, vale. Bueno, chicos, pues ya lo puedo cambiarlo. Vamos con esta segundo run. Pecco, Bagnaia tardando, están montando un neumático delantero diferente. Espero que sea el duro. Y Bastianini, duro delantero para Bastianini. Duro delantero para Bastianini. Duro delantero para Bastianini. Pecco seguramente también. Y Marc, no. Marc mantiene el medio delantero. Marc mantiene el medio delantero, Marc mantiene el medio delantero. Atención, Las Ducati 24 más pesolante es lógico que monten el neumático duro. Y las de 23 pues quizá no, ¿vale? Martín Rojo sector 1. Martín Rojo sector 1. Atención, por los pelos, pero rojo sector 1 para Jorge Martín. Rojo sector 1 para Jorge Martín. Atención, Atención, Jorge Martín Rojo sector 1. Viene a por la pole. Viene a por la primera fila. Pecco Bagnaia sale a pista. Pecco Bagnaia sale a pista. Atención, Martín. Duro delantero, blando trasero para Jorge. Viene por los pelos, viene 0-0 en el sector 2 también. 0-0 sector 2 para Jorge. Bueno, está en seco, full dry, esto está full dry. Vamos a ir a por el 27 bajo. 0-0, sector 2. Buah, ha perdido un montón, tío. Se le va, Jorge, se le va. Se le va a Jorge. Ahí está Marc. Se le va a Jorge el sector 3 a 2 segundos. Ha fallado sector 3 Jorge Martín. Ahí se va Jorge, a ver. ¡Oh! Salvada de Jorge en la 7. En la 9, perdón, en la 9. Salvada de Jorge a la 9. Bueno, Bagnaia con el duro delantero confirmado y Bastianini con el duro delantero. Solo hay 3 pilotos con duro delantero, que son las 3 GP24 de Martín, de Bastianini y de Pecco Bagnaia. Marc Márquez mantiene el medio delantero. Atención, Marc. Va a empezar vuelta Marc de aquí a unos segundos y veremos cómo se las gasta Marc Márquez. Viñales también va a empezar vuelta. Viñales, Martín, Marc Márquez, Raúl Fernández y Pecco Bagnaia. Parece que las 2 primeras filas no están caras para los Ducati GP24. Parece que las 2 primeras filas no están caras. Veremos que no sería mucho lío para ellos estar en primera o segunda fila, ni para Jorge ni para Pecco, Pero veremos si no hay más reacciones y pierden más posiciones, porque de momento parece que la fila 1 y 2 están asequibles. Bueno. Bueno, Martín, sector 1, atención Martín, ahora sí, Jorge Martín, atención, ahora sí, 0.2 sector 1, 0.4 sector 2, 0.4 sector 2 de mejora de Jorge Martín, 0.5 sector 3, 0.5 sector 3 Jorge Martín, 0.5 sector 3 Jorge Martín, atención, que viene a por la pole, Bagnaia 0.1 el sector 1, atención, Marc Márquez 0.1 sector 1, bueno, Márquez, me está sorprendiendo esto de Márquez, no está mejorando en rojo sector 1 Marc Márquez, pero esperemos. Pero ahora mismo viene para reventar la pole Jorge Martín en el sector 3. Atención, si no hay error, atención, viene para reventar la pole Martín en el sector 3. Buah. Tiempazo de Jorge Martín. Viene para la pole. Viene para el 27 bajo, viene para el 27-2, viene para el 27-3, 27 bajo para Jorge Martín, atención, sector 4, entrada meta, Jorge Martín, atención, última curva, izquierdas, gas, Jorge Martín, atención, tiempazo, sí, no, 27-2 para Jorge Martín, primero, reventando el crono Jorge Martín, atención, que no viene nadie mejorando, Marc Márquez viene a 0.8 al sector 3, Marc Márquez, no entiendo nada, Marc Márquez viene a 0.8 al sector 3, del más lento.
O sea, viene más lento a 0.8 Marc Márquez en sector 3. Y lo de Pecco, increíble también. Pecco Bagnaia también increíble. O sea, vamos a ver si consigue bajar el tiempo a Pecco, porque está ahora P7 está fuera de la segunda fila. Pecco Bagnaia y Marc Márquez le está costando 0.9. Marc Márquez ahora mismo 28.2. Que no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. Viñales pasa por meta, se acaba la sesión. Atención, Viñales pasa por meta. Acaba la sesión, Viñales. Y no le quita el tiempo a Jorge. De momento, la pole es para Jorge. Atención, Marc Márquez. Empieza vuelta Márquez. Empieza vuelta Pecco. Última vuelta para Marc. Última vuelta para Pecco. Última oportunidad. Atención, Márquez. Que no va. Márquez, que no va. 0.3. Perdiendo 0.3 el sector 1. Marc Márquez, ¿qué me estás contando? Está perdiendo 0.3 Marc Márquez en el sector 1. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y Pecco 0.4 en el sector. Vamos, 0.4 perdiendo Pecco Bagnaia en el sector 2. Tiempazo de Martín. La pole es para Martín. La pole es para Martín. La pole va a ser para Martín. Ni Pecco ni Jorge vienen mejorando. Ni Pecco ni Marc vienen mejorando. Marc 0.3 en el sector 2. ¿Qué me estás contando, Marc? No estás ni acercándote a los tiempos de Jorge. 0.3 en el sector 2 de momento. Y Pecco 0.7 en el sector 3. Madre mía. Madre mía. Es que Pecco se va a poner segunda fila seguramente, pero a un rabo de Jorge Martín. Qué locura el tiempo de Jorge Martín. Pero qué locura, tío. P5 para Pecco. P5 para Pecco. Atención. P5 para Pecco. Y última vuelta de Marc. Viene a 0.4 Marc en el sector 3, Marc se va a poner segundo. Marc se va a poner segundo seguramente. Pero muy lejos de Jorge Martín. Si no hace un tiempazo en el sector 4 Marc Márquez, se va a poner segundo o tercero. Segundo Marc Márquez 27.8 a 0.6 de Jorge Martín. Pero ¿qué tiempo ha hecho Jorge Martín? ¿Qué tiempo ha hecho Jorge Martín? Pole para Jorge Martín, Marc Márquez, Viñales, Bezzecchi, Bagnaia, Raúl Fernández. Bagnaia, segunda fila, P5, no está mal, pero vaya recital de Jorge Martín, que ha reventado el crono. 27.2, 27.8 de Marc Márquez, 27.9 de Maverick Viñales, 28.3 de Bezzecchi y Pecco Bagnaia a un segundo, tío, a un segundo de Jorge Martín, tío. Esto es de locos total, de locos total. El hachazo que ha pegado Jorge Martín al crono, tío. Brutal, 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 brutal. Me quedo sin palabras para esta pole de Jorge Martín en unas condiciones que eran totalmente de Marc Márquez. Y Marc Márquez al final ha sido segundo, pero en ningún momento ha estado... Es que no ha marcado ni un rojo en toda la sesión. Marc Márquez no ha marcado ni un sector en rojo en todo el momento. Ha sido increíble. Es la primera vez, creo, en esta temporada que Marc Márquez no marca un sector rojo. Ha sido increíble, increíble. Entre Maverick Viñales primero y Jorge Martín después, han marcado la tendencia en esta Q2 que se ha llevado Jorge Martín por delante de Marc Márquez a casi 0.60594. Me parece una auténtica locura. Por los pelos, Viñales tercero y luego ya está Bezzecchi a un segundo y Bagnaia a 1.1. Lo de Bagnaia es alucinante también, el hachazo que le ha pegado, bueno, tanto Márquez como Jorge Martín. Es alucinante, tío, alucinante. Y lo de Márquez con el medio no me ha cuadrado para nada, No me ha cuadrado para nada lo de Márquez con el medio, No me ha cuadrado nada, tío. Muy bien, Maverick Viñales. Vaya pole de Jorge Martín, tío. Es alucinante. Es alucinante. Bueno, el duro delantero era la elección, está clarísimo. Pero lo de Pecco es, bueno, es... A ver qué dice Pecco, pero después, pero es que ha sido un chorreo de Jorge Martín, porque Bastianini ha montado el duro y está al décimo Bastianini, Bueno, es que... Bueno, Bezzecchi está también P4, bueno, no está mal, pero está muy lejos del tiempo de los primeros, estoy muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, P5 para Pecco. Yo es que este año lo veo de Jorge, este año, Veo este año de Jorge, tío. Bueno, el que tampoco está contento es Márquez,
Bueno, su mujer, su novia la abraza fuerte. El padre de Jorge, vaya pole que se ha marcado, tío. Vaya pole, tío. Vaya pole, tío. Vaya pole, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Serio Peco Bañaya. Está serio Peco Bañaya, ¿eh? No es para menos. No es para menos. Bueno, tenéis aquí la clasificación: Martín, Márquez, Viñales, Bezzecchi, Bañaya, Raúl, Morbidelli, Alex Márquez, Alex Rins, Bastianini, Pinderi, Di Gian Antonio. Tiempazo de Jorge Martín, que hachazo que mete aquí en el Gran Premio, y a Peco le va a costar ganar este título, ¿eh? Le va a costar ganar a Jorge Martín, ¿eh? Si no hay errores y cosas, y la sprint, bueno, ya veremos, ¿eh? Pero está muy fuerte Martín, ¿eh? Está muy fuerte. Están flipando en Pramac con el tiempo de Martín. Están flipando. Bueno, habla Maverick Viñales. Maverick, congratulations. It's back-to-back front row starts. We know you love this place, so you must be really confident ahead of the sprint to the Grand Prix. Thinking out the maximum from what I have. To be honest, I think in the second attack, I Felicidades Jorge por la pole con superioridad. Neumático duro delantero y a dar vueltas. Antes de salir no lo tenía tan claro. Veía que la pista se estaba secando bastante. Esos parches de agua. La temperatura era buena. Y nada. Una vuelta. Así un poco extraño. Pero el segundo intento, una gran vuelta. Casi me caigo. El segundo intento. Pero contento, contentísimo con el resultado. Igualmente es una carrera mucha incertidumbre. No hemos rodado casi nada en seco. Va a ser difícil. Y con marca al lado, que también tiene un gran ritmo. Así como siempre para adelante. Bueno, ha copiado la acción, dice. Bueno, pues muy bien. Le pregunta por la mañana por la sprint. Bueno. Iremos todos con blanda, dice. Yo no tengo tan claro lo de la blanda y la media, ¿eh? Yo, viendo lo que hicieron ayer con la media, algunos, porque ellos no pueden arriesgar, pero yo si fuese Bezzecchi, metía en la media, ¿eh? En la sprint, ¿eh? Hostia, iban rápido con la media, ¿eh? Ayer. Qué bonita la imagen, ¿eh? Qué bonita la imagen, qué bonita la moto, tío. A mí estas motos, a mí me gustan, tío. Déjate de hostias. Están súper trabajadas, tío. Son preciosas, tío, estas motos. Están muy trabajadas, tío. Es una artesanía aquí brutal. Es una obra maestra esta moto, tío. Cada detalle estudiado es brutal, tío. O sea, es una pasada. Habla Viñales. Gracias. Has montado el medio delantero. Te monta por el medio delantero. No tengo un susto por el medio. El segundo run del tema attack no puede hacer una vuelta. Habían pilotos en medio y no he podido. No he calculado bien con la bandera y cogí la bandera. Contento porque con la primera goma me he puesto primera fila.
estamos a un buen nivel. Estoy sacando el máximo lo que hay, quizá en Phillip Island un poco más, porque me conozco muy bien la pista, se me da bien, sé por dónde poner los neumáticos. Y nada, intentar ir a tope, no hay nada que perder, así que gas, Martín, seguir a Martín y meterme a la lucha si puedo. Bueno, le pregunta por si se ha rodado menos. Reduce un poco las ventajas mecánicas, dice. Pero estamos trabajando bien con los chicos. Quiero llevarles un buen resultado, se lo merecen. Y espero poderles dar una buena carrera, un espectáculo, Phillip Island, tal. Condiciones difíciles en agua, hemos sufrido, pero me he encontrado muy bien. Hemos cambiado el aceite en agua. Condiciones mixtas, cuando era mojado seco, nos costaba y hemos estado ahí. Bueno, contentísimo Maverick Viñales. Se encuentra en una situación otra vez favorable. ¿Vale? Factor circuito. Bueno, muy bien. Vamos con Marc. Vamos con Márquez y vamos a dormir. Vamos con la Márquez y a dormir. Y a las 6, carrera. Habla Márquez. No está muy contento, ¿eh? Bueno. Clasificación normal, la has tenido, esperaos un poquito más, o que ha faltado para no estar peleando por la pole. Bueno. El tiempo que ha hecho Martín era inalcanzable. Una gran vuelta. Hemos dado un buen paso respecto a ayer. Con el viento costaba un poco más. Las referencias han cambiado. Me encontré a gusto. He hecho el máximo, me sentí rápido. Pero había uno que iba bastante más rápido. Así que tocará entender la sprint, dónde estamos, qué ritmo impone Martín, que es el piloto a batir. Y a partir de ahí veremos. Bueno. Bueno, Izaskun. Bueno, chicos, pues nada, está. Inalcanzable Martín hoy y poco más que decir. Veremos en carrera si puedes con él, dice. Pero que... Bueno, objetivo podio. Bueno, vuelvo a hablar de la GP23, que es suficiente para ganar. O sea que ese debate, Marc, en eso sí que no ha llorado en todo el año y es de agradecer que no haya llorado en eso, porque ha sido un año brutal en ese aspecto, en el que, bueno, es que Marc derrapando aquí ha perdido 2 o 3 décimas seguro en este derrapaje, ¿vale? Así que... Bueno, chicos, 2 horas de directo, las 2:43 de la mañana. Gracias por estar aquí. Saludos de Jorge Martín y Marc Márquez. Ha sido un tiempazo de Jorge Martín y vamos a ver una sprint brutal. Pecco, tema pendiente de Pecco. Martín está que se sale y Pecco está con dudas y con cara seria. Marc Márquez sorprendido por ese hachazo de Jorge Martín, que en el momento clave aparece y se marca una pole estratosférica en un momento clave y además marcando la tendencia del neumático duro. Ha sido además el piloto que ha marcado ese neumático duro, que yo creo que Márquez hubiese ido mejor con el duro también, pero el primero en decidir monto el duro, ha marcado el camino y ha sido la pole. Maverick Viñales se ha quedado con opciones de hacer la pole, le ha fallado la vuelta, se ha controlado gente en pista, no ha podido atacarlo y al final ha quedado segundo, pero Maverick también estaba en condiciones de luchar por esa pole con Jorge Martín. Así que nada, chicos, son los mejores. Gracias por acompañarme en esta
noche, y os espero a las 5:30 aquí, como un reloj, si no me duermo, para comentar en directo una super sprint que vamos a vivir aquí en TR. Así que hasta aquí el directo, chicos, y nos vemos luego con todos para disfrutar de este primer ataque, la revancha de Jorge Martín con Pecco Bagnaia. Saludos, grandes, sois los mejores. Chao.